Imaginen por un momento un Estados Unidos que apenas salía de las cenizas de su conflicto más sangriento. Una nación rota, dividida por el odio y la desconfianza, tratando de coser las heridas de una guerra que enfrentó a hermanos contra hermanos. En el sur, una estructura de poder que había durado siglos se había derrumbado, pero las mentalidades, esas eran mucho más difíciles de cambiar. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En este polvorín, en este paisaje de resentimiento y miedo, surgió una nueva figura. Una figura que no encajaba en el viejo orden. Una silueta que, con su sola presencia, desafiaba todo lo que la América Blanca creía saber sobre el poder, la autoridad y el lugar que cada quien debía ocupar. No eran fantasmas, aunque para muchos parecían surgidos de una pesadilla. Eran hombres de carne y hueso, pero su existencia misma era una afrenta, una contradicción andante a las leyes no escritas que gobernaban la sociedad. Piénsenlo. En un mundo donde el color de la piel definía tu destino, donde ser oscuro significaba ser sumiso, de repente, aparecieron ellos. Hombres de piel oscura, pero no como los habían visto antes. No con la cabeza gacha, no con las manos encallecidas por el trabajo en el campo. No. Estos hombres caminaban erguidos. Llevaban en sus manos algo que durante siglos les había sido prohibido, algo que era el símbolo máximo del poder y la ciudadanía en esa nación, las armas. Y no solo las llevaban, sabían usarlas con una destreza que helaba la sangre. Se movían con una disciplina marcial, con una coordinación que hablaba de un entrenamiento riguroso. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una determinación fría, una calma que resultaba profundamente inquietante para quienes estaban acostumbrados a ver en esos mismos rostros solo súplica o resignación. La historia que están a punto de escuchar no es una fábula. Es un capítulo olvidado, deliberadamente borrado de los libros de texto, una verdad tan incómoda que la cultura dominante prefirió sepultarla bajo capas de silencio y negación. Porque esta es la historia de cómo un grupo de hombres desafió los cimientos de una nación, y en el proceso, se convirtieron en el terror encarnado para la América Blanca. Antes de sumergirnos en las profundidades de este relato, si te fascinan las historias que la historia oficial no quiere que conozcas, si buscas la verdad detrás de los mitos, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte ni un solo segundo de lo que estamos a punto de revelar. Créeme, lo que viene cambiará tu percepción de la historia para siempre. Ahora, volvamos a esa imagen. Imaginen a un terrateniente sureño, un hombre que había construido su fortuna y su identidad sobre la espalda de otros, viendo a lo lejos una patrulla de estos hombres. Su mundo se ponía de cabeza. La autoridad que siempre había ostentado, el poder que daba por sentado, de repente era cuestionado no por un político en Washington, no por un panfleto abolicionista, sino por la presencia física, imponente y armada de aquellos a quienes consideraba inferiores. El miedo que sentían no era solo el miedo a la violencia física. Era algo mucho más profundo, más visceral. Era el miedo al reemplazo, el miedo a que el orden social que les beneficiaba se desmoronara. Era el pánico de ver a los oprimidos levantarse, no con pancartas, sino con rifles y una mirada que decía, «Ya no más». Estos hombres no eran una turba desorganizada. No eran rebeldes actuando por impulso. Había un sistema detrás de ellos, una estructura que les daba legitimidad, y eso era lo más aterrador de todo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo era posible que existieran en un país que, apenas unos años antes, los consideraba propiedad? Las leyendas y los rumores corrían como la pólvora. Se decía que eran inmunes a las balas, que podían marchar durante días sin descanso, que su puntería era infalible. Historias que nacían del miedo y de la incomprensión. Porque la realidad era, en muchos sentidos, más increíble y más amenazante que cualquier leyenda. La realidad era que el propio gobierno que había defendido la esclavitud, ahora estaba poniendo uniformes y armas en las manos de estos hombres, dándoles una autoridad que muchos blancos, especialmente en el sur, se negaban a reconocer. La tensión era palpable en cada pueblo, en cada cruce de caminos donde sus patrullas se encontraban con los locales. Una mirada sostenida por demasiado tiempo, una palabra fuera de lugar, un gesto de desafío, y el aire se electrificaba. Todos sabían que estaban viviendo al borde de un abismo. La vieja América se resistía a morir y la nueva América,
representada por estas figuras formidables, luchaba por nacer. Este conflicto no se libraba en los grandes campos de batalla de la guerra civil, sino en la vida cotidiana, en las interacciones diarias que ponían a prueba los límites del poder y el prejuicio. Y en el centro de todo, estaban ellos, el símbolo viviente de un cambio imparable, la encarnación de una pesadilla para unos y de una esperanza largamente anhelada para otros. Su historia es una de coraje, de traición y de una violencia brutal que sacudió a la nación hasta sus cimientos. Quédense conmigo, porque apenas hemos rasgado la superficie de este relato. Lo que sigue es aún más oscuro, más intenso y más revelador. La verdadera naturaleza de estos hombres y la misión que se les encomendó los llevaría a los rincones más salvajes y peligrosos del continente, donde su leyenda se forjaría en sangre y fuego. El eco de sus botas resonaba en los caminos polvorientos del oeste y en las calles hostiles de las ciudades del sur. No era solo el sonido del cuero contra la tierra, era el sonido de un nuevo tiempo, un ritmo que muchos no querían escuchar. La presencia de estos destacamentos de hombres de piel oscura, uniformados y armados, generaba una reacción en cadena de pánico y furia. Los periódicos locales, controlados por la élite blanca, los pintaban como salvajes, como una amenaza inminente para la seguridad de sus familias, especialmente de sus mujeres. Se creaban historias falsas, se magnificaban pequeños incidentes hasta convertirlos en actos de una brutalidad inaudita. La propaganda era incesante, diseñada para deshumanizarlos, para convertirlos en un otro temible contra el que la sociedad blanca debía unirse y defenderse. Pero, ¿qué era lo que realmente temían? Temían la imagen en el espejo. Estos hombres representaban todo lo que les habían enseñado a despreciar y, sin embargo, ahora ostentaban un poder que ellos mismos codiciaban. Eran la prueba viviente de que la narrativa de la inferioridad racial era una mentira. Su disciplina, su valor y su eficiencia en el combate desmentían cada uno de los prejuicios que sostenían la estructura de la supremacía blanca. Cada vez que uno de estos hombres daba una orden a un colono blanco, cada vez que arrestaba a un forajido blanco, cada vez que simplemente caminaba por la calle con la cabeza alta, era una pequeña revolución, una grieta en el dique del viejo orden. El pánico se convirtió en una paranoia colectiva. Se formaron milicias de ciudadanos, grupos de vigilantes que juraban proteger a sus comunidades de esta supuesta amenaza. La confrontación era inevitable. No se trataba de si ocurriría, sino de cuándo y dónde. En los territorios recién conquistados del oeste, la situación era aún más compleja. Allí, estos hombres no solo se enfrentaban al prejuicio de los colonos, sino también a la feroz resistencia de las tribus nativas que luchaban por defender sus tierras ancestrales. Se encontraron atrapados en un fuego cruzado, cumpliendo las órdenes de un gobierno que los despreciaba, luchando contra otros pueblos oprimidos. Una ironía cruel y sangrienta. Sin embargo, fue en este crisol de violencia y adversidad donde su leyenda creció. Los relatos de su tenacidad en el combate se extendieron por las llanuras. Se decía que luchaban con la furia de un búfalo acorralado, una comparación que, aunque nacida del respeto de sus adversarios, pronto se convertiría en su apodo, en su identidad. Pero para la América blanca que leía las noticias en las ciudades del este, no eran héroes. Eran una herramienta peligrosa, un experimento que podía salirse de control en cualquier momento. Políticos y líderes de opinión debatían acaloradamente sobre la sabiduría de armar a estos hombres. ¿Eran leales? ¿Se podría confiar en ellos? ¿O acaso, en el fondo de sus corazones, albergaban un deseo de venganza por siglos de esclavitud y opresión? Este miedo a la represalia era el verdadero fantasma que atormentaba a la nación. La culpa colectiva de la esclavitud se proyectaba sobre estas figuras uniformadas, convirtiéndolas en el receptáculo de todas las ansiedades de una sociedad que se negaba a enfrentar sus propios pecados. Cada gesto de independencia, cada acto de autoafirmación por parte de estos hombres era interpretado como una señal de una inminente y sangrienta insurrección. Vivían bajo un escrutinio constante, sabiendo que el más mínimo error sería utilizado como prueba de su supuesta naturaleza incivilizada. Imaginen la presión psicológica. Luchar por un país que te trata como un ciudadano de segunda clase. Proteger a colonos que te insultan y te amenazan a tus espaldas. Imponer una ley que rara vez se aplica con justicia cuando las víctimas son personas de tu propio color. Y todo ello,
mientras llevas el peso de las expectativas y los miedos de toda una nación sobre tus hombros. Era una carga casi insoportable, pero ellos la sobrellevaron con una dignidad y un profesionalismo que desafiaba toda lógica. Su fortaleza no era solo física, era, sobre todo, mental y espiritual. Encontraron un sentido de hermandad y propósito en sus unidades, un refugio en un mundo que les era hostil. Sus regimientos se convirtieron en su familia, su nación y su fortaleza. Allí, entre iguales, podían ser hombres, no caricaturas ni estereotipos. Podían demostrar su valía no solo como combatientes, sino como líderes, como estrategas, como seres humanos completos. Esta autosuficiencia, esta creación de una comunidad fuerte y cohesionada fuera del control de la sociedad blanca, era quizás lo que más aterrorizaba a sus detractores. No podían controlarlos por completo, no podían quebrar su espíritu. Y un hombre cuyo espíritu no puede ser quebrado es un hombre verdaderamente libre, y por lo tanto, verdaderamente peligroso para un sistema basado en la dominación. La historia que estamos desentrañando no es solo sobre batallas y tiroteos. Es sobre una guerra psicológica, una lucha por el alma de una nación. Y estos hombres estaban en la primera línea de esa guerra, armados no solo con carabinas y revólveres, sino con algo mucho más poderoso, la innegable verdad de su propia humanidad. Sigan conmigo, porque estamos a punto de nombrar a estos guerreros, de sacar su identidad de las sombras y revelar la increíble saga de los regimientos que cambiaron el rostro de Estados Unidos, para bien o para mal. La tensión está a punto de estallar. Ha llegado el momento de arrancar el velo del misterio. Estos hombres, estas figuras enigmáticas que proyectaban una sombra tan larga sobre la psique de la América del siglo XIX, no eran mercenarios ni una milicia secreta. Eran soldados del ejército de los Estados Unidos. Sí, han oído bien. Miembros oficiales de las Fuerzas Armadas de la misma nación que, hasta hace poco, había consagrado la esclavitud en sus leyes. Tras el fin de la Guerra Civil, en un acto que fue tanto pragmático como revolucionario, el Congreso de los Estados Unidos autorizó la creación de regimientos compuestos enteramente por hombres afroamericanos. Nacieron así el 9º y 10º de Caballería y el 24º y 25º de Infantería. Unidades que pasarían a la historia, aunque sus hazañas fueran a menudo ignoradas o minimizadas. Esta decisión no fue un acto de pura benevolencia o de un repentino despertar moral. Fue una medida compleja, impulsada por la necesidad de mano de obra para controlar las vastas y hostiles fronteras del oeste y para ocupar el sur derrotado durante la reconstrucción. Se pensaba que estos soldados serían más resistentes a las enfermedades y al clima de las regiones fronterizas, y, seamos sinceros, sus vidas eran consideradas más prescindibles que las de los soldados blancos. Se les asignaron las misiones más duras, los fuertes más aislados y el peor equipamiento. Pero lo que sus superiores no anticiparon fue el fervor y la dedicación con que estos hombres abrazarían su nuevo papel. Para ellos, el uniforme azul no era solo una prenda de vestir. Era un símbolo de libertad, de ciudadanía, de una masculinidad que les había sido negada durante generaciones. Era la oportunidad de demostrar, más allá de toda duda, su valor, su lealtad y su derecho a ser considerados iguales. Se convirtieron en algunos de los soldados más condecorados y disciplinados de todo el ejército. Sus tasas de deserción eran las más bajas y su espíritu de cuerpo, legendario. El nombre por el que serían conocidos, el nombre que susurraban con una mezcla de miedo y respeto tanto los colonos blancos como los guerreros nativos, era Buffalo Soldiers. Soldados búfalo. El origen exacto del apodo es incierto, pero la teoría más aceptada es que se lo dieron las tribus de las llanuras, como los Cheyenne y los Comanche. Algunos dicen que era por su cabello oscuro y rizado, que les recordaba la crin de un búfalo. Otros, y esta es la versión más poética y poderosa, sostienen que fue en honor a su fiereza en combate. El búfalo era un animal sagrado, increíblemente fuerte y difícil de abatir. Luchar como un búfalo era el mayor de los cumplidos de un guerrero a otro. Así, un hombre que pudo haber nacido como una simple observación física se transformó en una insignia de honor, un testamento a su indomable espíritu de lucha. Los Buffalo Soldiers aceptaron el apodo con orgullo y lo incorporaron a sus insignias regimentales. Se convirtieron en una leyenda viviente en el salvaje oeste. Escoltaron diligencias, protegieron a los equipos de construcción del ferrocarril,
Persiguieron a forajidos como Billy the Kid y participaron en casi todas las grandes campañas de las guerras indias. Irónicamente, se encontraron en la posición de ser los agentes de una política de expansión que despojaba a los nativos americanos de sus tierras, una situación que muchos de ellos veían con una amarga sensación de contradicción. Hombres que habían luchado por su propia libertad ahora participaban en la subyugación de otro pueblo. La historia rara vez es una simple narración de buenos contra malos. Pero fue su despliegue en el sur durante la era de la Reconstrucción lo que realmente encendió la mecha del conflicto racial. Allí, su misión era proteger a los libertos, a los esclavos recién liberados, y hacer cumplir las nuevas leyes federales que les garantizaban derechos civiles y el derecho al voto. Esto los puso en curso de colisión directa con organizaciones terroristas blancas como el Ku Klux Klan. Imaginen la escena: un soldado negro, con un rifle del gobierno en la mano, arrestando a un miembro del Klan por intimidar a votantes negros. Era un cambio tan radical, tan sísmico, que la sociedad sureña no pudo soportarlo. Se negaron a aceptar la autoridad de un hombre negro. Los enfrentamientos eran constantes y brutales. Los Buffalo Soldiers eran emboscados, sus cuarteles atacados y sus vidas estaban en perpetuo peligro, no solo por parte de los criminales que perseguían, sino por los ciudadanos respetables de las comunidades que se suponía debían proteger. Cada día era una prueba de su temple. Cada patrulla, una incursión en territorio enemigo. Y sin embargo, perseveraron. Su presencia, aunque odiada, fue un escudo crucial para muchas comunidades negras en el sur, un disuasivo contra la violencia desenfrenada del Klan y otros grupos supremacistas. Fueron la delgada línea azul que, por un breve y tumultuoso periodo, intentó mantener viva la promesa de la reconstrucción. Pero la voluntad política en el norte flaqueó. El gobierno federal eventualmente retiró las tropas del sur, abandonando a los afroamericanos a su suerte bajo las garras de las leyes de Jim Crow. Para los Buffalo Soldiers, fue una amarga traición. Habían luchado y sangrado por un ideal de igualdad que su propio país no estaba dispuesto a defender. Y esta traición sembraría las semillas de una rabia que, décadas más tarde, explotaría en uno de los motines más sangrientos de la historia de Estados Unidos. Estamos llegando al corazón de la oscuridad. La historia de los Buffalo Soldiers no es solo de heroísmo en la frontera, es también una tragedia que expone la hipocresía en el núcleo de la identidad estadounidense. Profundicemos en la psique del Buffalo Soldier. ¿Qué se necesitaba para ser uno de ellos? Se necesitaba una resiliencia casi sobrehumana. Piénsenlo. Te alistas en el ejército de un país que te ha oprimido, que lincha a gente de tu color por el más mínimo pretexto. Te envían a los lugares más inhóspitos del continente, a luchar en guerras que no son tuyas, por una civilización que te rechaza. Recibes peor paga, peor comida, peores caballos y peores armas que tus homólogos blancos. Tus propios oficiales, todos ellos blancos, a menudo te desprecian y dudan de tus capacidades, viéndote más como un experimento social que como un soldado de verdad. Y tus enemigos en el campo de batalla, los guerreros apaches, comanches o sioux, luchan con una desesperación y una habilidad que pone a prueba cada fibra de tu ser. Y a pesar de todo eso, no solo sobrevives, sino que destacas. Te conviertes en una fuerza de élite, temida por tus enemigos y a regañadientes, respetada por tus camaradas. Eso requería un tipo especial de fortaleza. Una convicción interna inquebrantable. Para muchos de estos hombres, el ejército era la mejor, y a veces, la única alternativa a una vida de aparcería o de trabajos serviles en el sur de Jim Crow. El ejército ofrecía un sueldo estable, aunque fuera bajo. Ofrecía comida, techo y, lo más importante, una oportunidad de dignidad. En el microcosmos del regimiento, podían construir una sociedad basada en el mérito y la hermandad. El uniforme les otorgaba un estatus y una protección que no tenían como civiles. Paradójicamente, encontraron más libertad en la rígida estructura de la vida militar que en la supuesta libertad de la sociedad civil. Su vida en los fuertes de la frontera era un ejercicio constante de supervivencia. Estos puestos de avanzada eran islas de orden en un mar de caos. A menudo tenían que construir sus propios cuarteles, cultivar sus propios alimentos y enfrentarse a un clima extremo, desde los veranos abrasadores de Arizona hasta los inviernos glaciales de Dakota. Y siempre estaba la amenaza de un ataque.
Las campañas contra las tribus nativas eran brutales y despiadadas, por ambos lados. Los Buffalo Soldiers participaron en episodios clave de la historia del oeste, como la guerra contra Jerónimo y los apaches. Persiguieron al líder apache durante meses a través de las montañas y desiertos del suroeste, una campaña que agotó a unidades enteras del ejército. Su resistencia y sus habilidades de rastreo fueron fundamentales para la eventual captura de Jerónimo, aunque la historia popular a menudo atribuye el mérito exclusivamente a los oficiales blancos. Es una historia que se repite una y otra vez. Los soldados negros hacían el trabajo sucio, derramaban su sangre, y la gloria se la llevaban otros. ¿Y qué hay de la América blanca que observaba todo esto? Su actitud era una mezcla de negación y miedo. Negación de su habilidad, atribuyendo sus éxitos a la suerte o a la supervisión de los oficiales blancos. Y un miedo profundo a su potencial. ¿Qué pasaría si estos hombres, entrenados en el arte de la guerra, decidieran un día que ya habían tenido suficiente? ¿Qué pasaría si volvieran sus armas contra sus opresores? Este pensamiento era la pesadilla recurrente de la América de Jim Crow. Por eso, cada vez que un Buffalo Soldier regresaba a la vida civil, era visto con sospecha. No se le permitía disfrutar del estatus de veterano. En lugar de respeto, a menudo encontraba hostilidad. Se esperaba que se quitara el uniforme y volviera a su lugar, que aceptara de nuevo la humillación y la discriminación. Muchos veteranos se negaron a hacerlo. La experiencia militar los había cambiado para siempre. Habían probado la autoridad, habían mandado a otros hombres, habían enfrentado la muerte y habían sobrevivido. No iban a volver a bajar la cabeza. Esta negativa a someterse fue una de las chispas que encendió la violencia racial de finales del siglo XIX y principios del XX. Veteranos negros fueron atacados y linchados, a veces simplemente por el crimen de llevar su uniforme en público. Era un mensaje claro: puedes luchar y morir por este país, pero no te atrevas a pensar que eres igual a nosotros. Si te está impactando esta historia, si sientes la injusticia y el coraje que emana de este relato, te invito una vez más a que te suscribas al canal. Hay tantas historias como esta, enterradas y olvidadas, que merecen ser contadas. Tu suscripción nos ayuda a seguir desenterrando la verdad. Ahora, prepárense, porque la narrativa está a punto de dar un giro oscuro. Dejaremos las llanuras del oeste y nos trasladaremos a una ciudad del sur, un lugar sofocante por el calor y el odio. Allí, la paciencia de un regimiento de Buffalo Soldiers, empujada al límite por el racismo y la brutalidad, finalmente se romperá. Y el infierno se desatará. Lo que sucedió en Houston, Texas, en el verano de 1917, no fue solo un motín. Fue una explosión. Una erupción de furia acumulada durante 50 años de promesas rotas, de humillaciones diarias y de una injusticia sistemática. La historia de los Buffalo Soldiers está a punto de alcanzar su clímax más trágico y sangriento. Antes de llegar a la tragedia de Houston, es crucial entender la acumulación de agravios, la presión constante que definía la vida de estos soldados. Imaginen estar estacionado en Brownsville, Texas, en 1906. Eres un soldado del 25º de Infantería. Has servido con distinción en Cuba durante la Guerra Hispanoamericana. Eres un veterano, un profesional. Pero en Brownsville, para los locales blancos, no eres nada de eso. Eres solo un hombre negro con un arma, y eso te convierte en una amenaza. Una noche, se produce un tiroteo en la ciudad. Un camarero blanco muere y un policía resulta herido. Sin pruebas concluyentes, sin una investigación adecuada, se culpa inmediatamente a los soldados negros del Fuerte Brown. 167 soldados son dados de baja sin honor, despojados de sus carreras, sus pensiones y su reputación por un crimen que no cometieron. El presidente Theodore Roosevelt, a pesar de las súplicas de los líderes de la comunidad negra, aprueba la decisión. Es el despido masivo más grande en la historia del ejército de los EE.U. Y todo se basa en el prejuicio. Décadas después, una investigación demostraría su inocencia, pero para entonces, la vida de la mayoría de estos hombres ya estaba arruinada. Este incidente, conocido como el Brownsville Affair, envió una onda de choque a través de todas las unidades negras del ejército. El mensaje era claro: no importa cuán lealmente sirvas, no importa cuán intachable sea tu historial,
Tu palabra no vale nada contra la de un blanco. Tu vida y tu honor pueden ser destruidos en un instante por el capricho del racismo. Este sentimiento de traición, de ser prescindible, se fue enquistando en el corazón de los regimientos. Ahora, avancemos 11 años, a 1917. Estados Unidos ha entrado en la Primera Guerra Mundial. Se está construyendo un nuevo campo de entrenamiento en las afueras de Houston, Texas, Camp Logan. Para proteger el sitio de construcción, se envía al tercer batallón del 24º de Infantería, una unidad veterana de Buffalo Soldiers. Vienen de servir en Filipinas y en la frontera con México, persiguiendo a Pancho Villa. Son soldados experimentados, endurecidos por el combate. Pero Houston en 1917 es un infierno de segregación. Las leyes de Jim Crow se aplican con una brutalidad sádica. Los soldados, que esperaban ser tratados con el respeto debido a los militares de una nación en guerra, se encuentran con un muro de odio. Se les prohíbe usar los tranvías de los blancos, se les niega el servicio en las tiendas, se les insulta constantemente en la calle. Y el principal instrumento de esta opresión es el Departamento de Policía de Houston, conocido por su racismo y su violencia. Los policías de Houston se enorgullecían de mantener a los negros en su lugar. Disfrutaban humillando a los soldados, arrancándoles las insignias, golpeándolos por infracciones menores o imaginarias. Para los soldados del 24º, que habían enfrentado a enemigos en campos de batalla lejanos, esta humillación diaria a manos de la policía local era insoportable. Habían luchado por su país, y ahora, en su propio país, eran tratados peor que perros. La tensión en la ciudad era asfixiante. Los oficiales blancos del regimiento, conscientes de la situación explosiva, intentaron mediar. Aconsejaron a sus hombres que evitaran la confrontación, que aguantaran los insultos. Pero, ¿cuánto puede aguantar un hombre antes de romperse? ¿Cuánto tiempo puedes ver a tus hermanos ser golpeados y humillados antes de que la rabia te consuma? El batallón estaba bajo el mando del sargento mayor Vida Henry, un soldado de carrera con un historial impecable. Henry era un hombre respetado, un líder que creía en la disciplina y en la cadena de mando. Él y los otros suboficiales hicieron todo lo posible por mantener la calma entre las tropas, pero cada nuevo incidente de brutalidad policial era como echar gasolina al fuego. Los soldados más jóvenes, en particular, estaban hartos. Hablaban abiertamente de no dejarse pisotear. En los barracones, por la noche, la conversación se volvía cada vez más sombría. ¿De qué servía luchar por la democracia en Europa si no tenían democracia en casa? ¿Por qué debían morir por la libertad de Francia cuando a ellos se les negaba la libertad más básica en Texas? Estas no eran preguntas abstractas, eran dilemas existenciales que los atormentaban cada día. El calor de agosto en Houston era implacable, pero el calor del resentimiento era aún más intenso. La ciudad era una olla a presión, y la válvula de seguridad estaba a punto de reventar. Solo faltaba una chispa, un último insulto, una última gota que derramara el vaso de la paciencia. Y esa chispa estaba a punto de llegar. La historia que estamos a punto de presenciar es una tragedia en el sentido más puro de la palabra. No hay héroes ni villanos simples. Hay hombres empujados más allá del límite de la resistencia humana. Hombres que, en una noche fatídica, tomaron una decisión desesperada que sellaría su destino y dejaría una cicatriz imborrable en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia tan repentina y tan feroz que conmocionó a la nación. Fue la pesadilla de la América blanca hecha realidad. La tarde del 23 de agosto de 1917 comenzó como cualquier otra tarde sofocante en Houston. Pero el aire estaba más pesado de lo normal, cargado de una electricidad ominosa. La chispa que encendería la pradera llegó en la forma de dos policías blancos, Lee Sparks y Rufus Daniels, dos hombres conocidos en la comunidad negra por su crueldad. Ese día, arrestaron a una mujer negra en su casa por presunto juego ilegal. La sacaron a rastras a la calle, semidesnuda y gritando. Un soldado del 24º, Alonso Edwards, que estaba cerca, se acercó y le preguntó a los oficiales si no podían al menos dejar que la mujer se vistiera. La respuesta de Sparks fue rápida y brutal. Sacó su pistola y golpeó al soldado Edwards en la cabeza varias veces. Luego, él y su compañero arrestaron al soldado por interferir con un oficial.
La noticia del arresto y la golpiza de Edwards llegó a Camp Logan como un rayo. La ira se apoderó de los soldados. Habían llegado a su límite. Pero la cadena de eventos apenas comenzaba. Otro soldado, el cabo Charles Baltimore, un miembro de la policía militar del regimiento, decidió ir a la estación de policía para investigar lo que había sucedido con Edwards. Baltimore era un hombre tranquilo y respetado, conocido por su profesionalismo. No iba buscando problemas, solo información. Pero cuando llegó a la estación y comenzó a hacer preguntas, fue recibido con hostilidad. El oficial Lee Sparks, el mismo que había golpeado a Edwards, se enfrentó a Baltimore. Las palabras se convirtieron en empujones. Sparks, una vez más, sacó su arma y golpeó al cabo Baltimore. Luego, le disparó. Baltimore, herido, logró escapar y corrió de regreso hacia Camp Logan, con los policías persiguiéndolo y disparándole. Cuando el cabo Baltimore, ensangrentado y sin aliento, llegó al campamento, la noticia de que un policía militar había sido atacado por la policía de la ciudad fue la gota que derramó el vaso. El campamento explotó en un caos. Pero el golpe final, el rumor que transformó la ira en una furia homicida, fue una mentira. Se corrió la voz, nadie sabe cómo, de que Baltimore había sido asesinado y que una turba de blancos se dirigía hacia el campamento para atacar a los soldados. Era falso, pero en ese ambiente de pánico y paranoia, sonaba completamente plausible. Los soldados creyeron que iban a ser masacrados en sus barracones. El sargento mayor Vida Henry, el veterano de 20 años, el hombre que siempre había predicado la disciplina, se encontró ante una situación imposible. Sus hombres estaban fuera de control, armándose, gritando venganza. Trató de calmarlos, de restaurar el orden. Les dijo que era un rumor, que debían esperar órdenes. Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la multitud. Al ver que no podía detenerlos, tomó una decisión fatídica. Una decisión que los historiadores debaten hasta el día de hoy. ¿Fue un intento de liderar y controlar la violencia que ya era inevitable? ¿O fue arrastrado por la misma furia que consumía a sus hombres? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que el sargento mayor Henry gritó: «Agarren sus rifles, muchachos. Vamos a la ciudad». Se rompieron los armeros. Más de 100 soldados, armados con los rifles Springfield del ejército y munición, se prepararon para marchar sobre Houston. Los oficiales blancos del batallón, superados en número y en SOC, intentaron intervenir. El mayor Neelan S. Snow se paró frente a los hombres amotinados, suplicándoles que se detuvieran. Fue ignorado, apartado. El control se había perdido por completo. El batallón ya no respondía al ejército de los Estados Unidos, respondía a su propia rabia, a su propio sentido de la justicia. La marcha comenzó. 100 hombres, moviéndose en la oscuridad, en formación militar, hacia el corazón de una ciudad que los había humillado y brutalizado. No era una turba desorganizada, eran soldados entrenados en una misión. Su objetivo era el barrio donde vivían los policías, y la propia estación de policía. Querían venganza. Querían hacer pagar a aquellos que los habían oprimido. La noche de Houston estaba a punto de teñirse de rojo. Este es el punto de no retorno. La decisión ha sido tomada. La violencia es inminente. Lo que sigue es un relato de caos, de miedo y de una noche de terror que dejaría a 15 civiles blancos, incluyendo a 5 policías y a 4 soldados negros muertos. Fue uno de los pocos disturbios raciales en la historia de Estados Unidos donde murieron más blancos que negros, y la reacción de la nación sería rápida, masiva y absolutamente despiadada. La pesadilla que siempre habían temido se había hecho realidad, y la retribución sería terrible. Prepárense para la cruda descripción de lo que sucedió cuando los Buffalo Soldiers llevaron la guerra a las calles de Houston. Lo que siguió al motín de Houston fue una parodia de justicia. Se llevó a cabo el consejo de guerra más grande en la historia de los Estados Unidos. 118 soldados negros del 24º de Infantería fueron juzgados por motín, asesinato y asalto. Los juicios se llevaron a cabo en 3 fases, en Fort Sam Houston, en San Antonio. Los acusados fueron defendidos por un solo oficial, el mayor Harry S. Greer, quien, a pesar de sus esfuerzos, se vio abrumado por la escala de la tarea y la atmósfera de histeria que rodeaba el caso. Las pruebas eran a menudo endebles,
basadas en testimonios contradictorios y en la presión para encontrar culpables. No se hizo una distinción real entre los que planearon el motín, los que dispararon sus armas y los que simplemente fueron arrastrados por la multitud. Se les juzgó en masa, se les condenó en masa. El primer juicio concluyó a finales de noviembre. 63 hombres fueron declarados culpables de todos los cargos. 13 de ellos fueron condenados a muerte. 41 a cadena perpetua. Los otros a sentencias más cortas. Pero lo más impactante fue la forma en que se llevaron a cabo las ejecuciones. En la madrugada del 11 de diciembre de 1917, sin previo aviso público, sin permitir una apelación final al presidente Woodrow Wilson, los 13 soldados condenados fueron llevados a un lugar junto al río Salado y ahorcados. En secreto. La ejecución fue tan apresurada y sigilosa que incluso el Departamento de Guerra en Washington se enteró después de que había ocurrido. La noticia provocó una ola de indignación, no solo en la comunidad negra, sino también entre algunos blancos que veían el acto como una mancha en el honor de la justicia militar. Se violaron los propios procedimientos del ejército para asegurar que estos hombres murieran rápida y silenciosamente. Fue un linchamiento legal. La indignación pública por las ejecuciones secretas obligó al ejército a cambiar sus reglas. A partir de entonces, ninguna sentencia de muerte podría llevarse a cabo hasta que fuera revisada personalmente por el presidente. Fue un pequeño consuelo para los hombres que ya estaban muertos y para los que aún esperaban su destino. En los 2 juicios siguientes, 16 soldados más fueron condenados a la horca. Sin embargo, gracias a la nueva regla y a la intensa presión de la NAACP y otros grupos de derechos civiles, el presidente Wilson conmutó 10 de esas sentencias por cadena perpetua. Pero 6 hombres más fueron ejecutados. En total, 19 soldados estadounidenses fueron ahorcados por su participación en el motín de Houston. Más de 60 cumplieron largas condenas en la prisión federal de Leavenworth, Kansas. Fue el castigo más severo jamás impuesto a soldados estadounidenses por un solo incidente. El mensaje fue recibido alto y claro. El sistema había reafirmado su poder de la manera más brutal posible. El legado del motín fue profundo y duradero. Para la América blanca, confirmó sus peores temores sobre los soldados negros y se utilizó como justificación para limitar su participación en roles de combate en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las tropas afroamericanas enviadas a Europa fueron relegadas a unidades de trabajo y servicio, lejos del frente. Se argumentaba que no se podía confiar en ellos con armas. El heroísmo de unidades como los Harlem Hellfighters, que lucharon con increíble valentía bajo el mando francés, fue la excepción que confirmó la regla a los ojos de los líderes militares estadounidenses. Para la comunidad negra, el motín fue una tragedia compleja. Por un lado, fue un desastre que resultó en la muerte y el encarcelamiento de muchos hombres valientes. Por otro, fue un acto de resistencia, un momento en que los hombres negros se negaron a aceptar pasivamente la brutalidad y la humillación. Se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio sombrío del precio de la rebelión, pero también en una historia clandestina de desafío, contada en susurros. Los hombres del 24º que fueron a la horca se convirtieron en mártires para algunos, en villanos para otros. Pero, sobre todo, eran hombres. Hombres que habían servido a su país con honor durante años, solo para ser empujados a un acto de desesperación por un sistema racista que se negaba a tratarlos como seres humanos. Su historia es un microcosmos de la lucha afroamericana en el siglo XX, una lucha por la dignidad, la justicia y el simple derecho a existir sin miedo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la justicia y la historia, te pido por última vez que te suscribas a nuestro canal. Nuestra misión es contar estas historias, dar voz a los silenciados y asegurarnos de que el pasado, en toda su dolorosa complejidad, nunca sea olvidado. Acompáñanos en este viaje. El legado de los Buffalo Soldiers no termina en una horca en Texas. Su espíritu de resistencia, forjado en las llanuras del oeste y probado en el fuego de Houston, continuaría inspirando a las generaciones futuras en la larga y ardua lucha por la libertad. La historia aún no ha terminado. ¿Cuál es, entonces, el legado final de los Buffalo Soldiers y de la tragedia de Houston? No es una historia con una moraleja simple. Es un tapiz complejo tejido con hilos de heroísmo y desesperación, de servicio y traición, de orgullo y de ira.
La historia de los Buffalo Soldiers no puede reducirse a una sola narrativa. Fueron, a la vez, instrumentos de la opresión colonial contra los nativos americanos y símbolos de la resistencia negra contra la supremacía blanca. Esta dualidad incómoda es fundamental para entender su lugar en la historia de Estados Unidos. Después de Houston, el ejército segregó aún más a sus tropas y desconfió de las unidades negras durante décadas. Pero el espíritu de los Buffalo Soldiers no murió. El recuerdo de su valor en la frontera y de su desafío en Houston se mantuvo vivo. Inspiró a una nueva generación de activistas y soldados que continuarían la lucha en la Segunda Guerra Mundial y más allá. Los aviadores de Tuskegee, los Red Ball Express, todos ellos son herederos del legado de los Buffalo Soldiers, hombres que lucharon en dos frentes, contra el fascismo en el extranjero y contra el racismo en casa. La Victoria en el extranjero y Victoria en casa, se convirtió en el grito de guerra del movimiento por los derechos civiles. El presidente Harry S. Truman finalmente desegregó las Fuerzas Armadas en 1948, casi 31 años después del motín de Houston. Fue un paso monumental, un reconocimiento tardío de que no se podía pedir a los ciudadanos que murieran por un país que los trataba como inferiores. La integración del ejército se convirtió en un modelo, aunque imperfecto, para la desegregación del resto de la sociedad estadounidense. Los veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea se convirtieron en los líderes y los soldados de a pie del movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60. La disciplina, las habilidades organizativas y la negativa a ser intimidados que aprendieron en el ejército fueron cruciales para el éxito de las protestas, las marchas y los boicots. Y en ese movimiento, el fantasma de Houston seguía presente. La opción de la autodefensa armada, aunque no fue la estrategia principal del movimiento liderado por el Dr. Martin Luther King Jr., siempre estuvo ahí, latente. Grupos como los Diáconos para la Defensa y la Justicia y más tarde, el Partido de las Panteras Negras, encarnaron la misma idea que llevó a los soldados del 24º a marchar esa noche de agosto, la creencia de que, cuando el Estado no te protege, tienes el derecho de protegerte a ti mismo. Así, la historia de los soldados negros duroes que aterrorizaron a América Blanca es mucho más que una simple crónica de violencia. Es la historia de cómo la imagen de un hombre negro con un arma ha sido una de las más potentes y desestabilizadoras en la historia de Estados Unidos. Representa la inversión del orden natural de la supremacía blanca. Es la negación física de la sumisión. Cuando el sargento mayor Vida Henry y sus hombres tomaron sus rifles, no solo estaban respondiendo a la brutalidad policial. Estaban respondiendo a siglos de esclavitud, a décadas de linchamientos, a una vida de humillaciones diarias. Fue un acto de rebelión existencial, un grito de guerra que decía, somos hombres y nuestra humanidad ya no será negada. Pagaron un precio terrible por ese grito. Fueron aplastados por el poder del Estado. Pero su historia perdura como un testimonio inquietante de la profundidad del racismo estadounidense y del extraordinario coraje de aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que a veces, en la historia, la línea entre el orden y la justicia se rompe. Y en ese espacio roto, hombres desesperados toman medidas desesperadas. La próxima vez que veas una película del oeste, la próxima vez que leas sobre la conquista de la frontera, recuerda a los Buffalo Soldiers. Recuerda a los hombres que cabalgaron por esas llanuras, que lucharon en esos cañones, no como los héroes sin mancha de la leyenda, sino como figuras complejas y trágicas atrapadas en las contradicciones de su tiempo. Y recuerda a los hombres del 24º de Infantería en Houston. No los juzgues con demasiada facilidad desde la comodidad de nuestro presente. Trata de entender la rabia que los impulsó, la desesperación que sintieron. Su historia no es una nota a pie de página, es central para comprender la lucha interminable de Estados Unidos con su pecado original, el racismo. Es una historia de sangre y fuego, una historia que nos enseña que el camino hacia la justicia rara vez es recto o pacífico. Es una historia que la América Blanca intentó olvidar, pero que nosotros debemos recordar. Porque en el eco de sus rifles, en la furia de su marcha, escuchamos la dolorosa y persistente demanda de dignidad que resuena a través de la historia y que todavía, hoy, no ha sido plenamente satisfecha.